El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrella, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a Ministerios de Fe. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrella. Y hoy vamos a estar escuchando el testimonio de nuestro misionero Oscar Ferney García. Él es una persona que tiene un pasado fuerte, que nos está contando y cómo Dios lo transformó. Dios puede transformar vidas, Dios puede transformar circunstancias, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Sea bienvenido. ¿Cómo estás, misionero? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Es un placer estar esta mañana de jueves con ustedes, pastor. Gracias. Decime, ¿dónde naciste? Bueno, pastor, yo nací en una ciudad llamada Bucaramanga, y allí de mi país, que es Colombia. Es una ciudad muy bonita, de muchos parques. Y nací en el año 87 en aquella hermosa ciudad, y me crié en un municipio, por así decirlo, un pueblo más pequeño llamado Girón Santander. Ahí, ¿cómo era tu vida en esa ciudad? Bueno, es un municipio muy bonito, esa ciudad es muy bonita, una buena economía, muchas oportunidades. Siempre las personas pueden surgir allí. Las personas son muy amables, hay mucha empatía, mucha colaboración de los unos con los otros. Y así, ¿en qué momento de tu vida tuviste ese sentimiento de querer aceptar a Jesús? Vos tenés un antes y un después. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Por supuesto, pastor. Y ahora que usted me hace esa pregunta de cómo era mi vida antes de conocer a Jesús, llegó a mi mente un texto bíblico, el cual está en Génesis 1, versículo 2. Ese texto nos habla de cómo inició todo, de cómo Dios inició su creación. Y yo considero que ese es el texto que respondería esa pregunta de cómo era mi vida. Dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y que la tierra estaba sin forma y vacía. Yo creo que esa es la mayor respuesta, o la mejor respuesta que yo podría dar a esa pregunta, porque cualquier ser humano que no tenga a Dios en su vida, por más recursos, dinero, fama o lo que tenga, va a estar siempre en desorden y vacío. Así era mi vida, pastor. Una vida en desorden y totalmente vacía. Una vida de oscuridad, una vida de malas decisiones, una vida de dolor, porque si nosotros como cristianos sufrimos muchas veces las aflicciones de ser cristianos, el no estar con Dios va a ocasionar en nosotros mucho más dolor y más sufrimiento. Y no solamente es sufrimiento y dolor para nuestras familias, amigos, personas cercanas a nosotros. Mi vida era una vida
totalmente desorganizada, que tenía que ver con dependencia a todo tipo de drogas, ¿sí? Dependencia a la marihuana, la cocaína, el bazuco, que es un derivado, y mi vida era así, una vida totalmente torcida, totalmente chueca, una vida de alcohólatra o de alcohólico, donde casi todos los días yo estaba bebiendo algún tipo de licor, y a través de esas decisiones se comienza a desprender otro sinnúmero de decisiones, ¿sí? La misma, como una persona incluso que tenía el corazón de Dios tomó una mala decisión y esta desencaminó otro número de decisiones erradas en su vida. Ahora imagínate una persona que no tiene a Dios. Todas estas decisiones de mi vida comenzaron a traer otras problemáticas para la misma. Entre esas problemas, sí, problemas de una sexualidad desenfrenada con mujeres, una vida desorganizada sin un centro donde tenía que ver mucho con el microtráfico, narcotráfico de drogas, también con problemas, lesiones personales y un sinnúmero de dolor para mi familia y para diferentes familias que se veían afectadas también por las decisiones, ¿sí? ¿Cuántos años tenías en ese momento de tu vida? Bueno, pastor, la primera vez que yo consumí o comencé con esas malas decisiones que comencé a consumir drogas, fue a partir de los 15 años, ¿sí? Y desde allí comenzó una cadena de decisiones erradas en mi vida, que cada vez me llevaban más lejos de Dios, me llevaban La más Biblia lejos dice de que un un abismo lleva a otro abismo. Un abismo lleva a otro abismo. Y comenzaste seguramente a robar para mantener el vicio. Bueno, en realidad nosotros lo que más hacíamos era el tema de venta de drogas, venta de armas, venta de también robar en ocasiones, ¿sí? Donde en ese tiempo estaba yo mucho más joven. Se tenía por costumbre, no se manejaban tanto las entidades bancarias, sino se manejaban aquellos mensajeros de empresa que eran los que consignaban las nóminas, ¿sí? Estamos hablando para hace más de 15 años. Esos mensajeros eran los que llevaban las nóminas y las consignaban en el banco para cada persona o para la entidad. Y prácticamente el modus operandi de nosotros era ese, ¿no? Ir tras de ese mensajero, despojar su dinero y tratar de no hacerle daño a esa persona, porque nos enfocábamos solamente en mantener el dinero. Claro. Y decime, ¿quién te predicó el Evangelio? ¿Cómo fue ese cambio tan radical que tuviste, no? El Evangelio llegó a mi vida desde muy pequeño. Yo tenía un conocimiento de que existía un Dios, de que había unas iglesias, ¿sí? De niño yo fui llevado a algunas iglesias, incluso por una tía con la que yo me crié también la mayor parte de mi tiempo. Ella es evangélica, ella me llevaba a diferentes iglesias.
Mas en un momento de mi vida yo me aparté mucho porque yo nunca gusté de la iglesia, yo gustaba era ir a jugar con los amigos. En ese momento que comienza a tener un fondo, como se hablaría en español, ya cuando se toca un fondo de ese precipicio, comencé yo a escuchar la voz de Dios, porque Dios siempre te va a perseguir, Dios siempre te va a hacer el llamado, Él siempre va a estar a la puerta del corazón llamando, batiendo allí para que la persona pueda abrir el corazón y Él pueda entrar y cenar con esa persona. Y en ese momento, pastor, yo me encontraba en un lugar escondido, sí, yo me encontraba en un segundo andar allí, me encontraba durmiendo y de repente comencé a escuchar el ruido de unas motocicletas y yo desperté o acordé, como se dice en portugués, y escuché que quiénes eran esas personas. Eran personas que me estaban buscando a mí. Iban varias motocicletas, como unas 6, y decían: nosotros sabemos que él está aquí y lo vamos a encontrar y lo vamos a matar. En ese momento yo tomé una pistola que yo tenía, cargué la pistola y dije: voy a esperar a que entre y, como se dice en español, vamos a acabarlos aquí. Estaba allí solo en ese momento y estaba en ese momento tranquilo, mas en ese momento escuché la voz de Dios batiendo a la puerta de mi corazón, y comencé a sentir la condición en la que yo estaba. No la condición de persecución o que probablemente iba a morir, porque nunca tuve temor a eso, mas era ese batir de mi corazón en reconocer la condición de pecado en la que yo estaba, la condición de pecado que había hecho daño a mi familia y a otras personas, y esa condición de pecado que no quería continuar, y que por supuesto no quería que mis hijos o mi hija, que es la mayor que estaba ya en ese tiempo, viviera esas consecuencias de las decisiones de su padre. En ese momento Dios comenzó a tocar y a tocar mi corazón. Vinieron un quebrantamiento total de mi corazón. En ese momento le expresé a Dios que si Él tenía un plan con mi vida, me lo mostraron. Más que yo estaba cansado con la vida que estaba viviendo, con las decisiones que estaba tomando, y que eso no me estaba haciendo feliz, porque tienes tus recursos, mas no los puedes disfrutar. Tienes mujeres, mas ellas no saben amar, ¿sí? Tienes aparentemente todo y a la vez no tienes nada, ¿verdad? Y comencé a orar esa noche. Recuerdo que iban a ser aproximadamente las 10 de la noche cuando esas personas comenzaban a buscarme, y que yo los estaba esperando allí en el segundo andar, esperando a que abrieran ahí la puerta para comenzar el tiroteo. Mas yo comencé a orar y le dije: Dios, yo no quiero hacer más eso. Al final yo voy a asesinar a esas personas. Esas personas, luego sus hijos van a venir por mis hijos. Luego
mis nietos van a ir por los hijos de esas otras personas, y esto va a terminar en un círculo que nunca termina, y siempre va a ser la misma historia. Es verdad. En ese momento comencé a orar, casi desde las 9 de la noche que comenzó a ocurrir eso, y comenzaron a pasar las horas, pastor. En un momento yo desmonté mi arma, descargué la munición y le dije lo siguiente a Dios: hoy yo no voy a hacer nada contra nadie, voy a dejar mi arma ahí, y si tú tienes un plan conmigo me lo mostrarás, mas si no, permite que me quiten la vida, porque no quiero continuar viviendo así, no tiene ningún objetivo ni ningún propósito. De hecho, parte de lo que me hacía tener respeto en algunos lugares era que yo no tenía miedo a la muerte, yo no tenía miedo a un disparo, a un conflicto, más era por eso, porque no tenía un sentido en mi vida y no me amaba a mí mismo, no tenía un amor por el valor que le da a la persona una vida en Cristo. Y estando ahí orando, comenzó Dios y el Espíritu Santo a llevar mi vida y mi corazón al arrepentimiento. En ese momento comenzaron a llegar todos los recuerdos y las vivencias de mis pecados a mi mente, a mi corazón. Y comencé a pedirle yo perdón a Dios por todo eso, por muchas cosas malas, horribles que hice, y por el dolor que le causé directamente o indirectamente a muchas personas. En ese momento pedí tanto perdón a Dios que las horas de oración fueron pasando. Y en un momento las personas que me procuraban ya no se escuchaban, rondearon las motos allí. Y yo continuaba diciéndole a Dios: Dios, muéstrame si tienes un propósito para mi vida. Mi madre siempre ha tenido un conocimiento de Dios, siempre ha intentado orar, llevarme a los pies de Dios, mas yo nunca he entendido el por qué con mis acciones le he hecho tanto daño. Porque una madre sufre cada vez que ve a su hijo llegar con una camisa llena de sangre, como si trabajara en una carnicería, o sí. Y es preocupante. En ese momento, pastor, yo sentí la presencia de Dios allí. El Espíritu Santo inquietando a esa mente a arrepentirse de totalmente todo lo que había hecho en su vida. Y en ese momento, pastor, aconteció algo muy extraño. Aconteció algo muy extraño porque comencé en ese momento a sentir dentro de aquel lugar, de ese cuarto donde yo estaba ahí escondido, o donde yo estaba descansando, comencé a sentir una energía también ruin, una energía mala, algo pesado, como una persona rondando ahí. Mas nada me desenfocaba de la oración que yo estaba teniendo, abriendo mi corazón a Dios. Allí orando, mas yo sentía como cuando tú tienes un enemigo furioso alrededor tuyo, queriendo bater en usted, queriendo golpearlo a usted, mas no poder hacerlo. Mas yo continuaba orando, y en un momento sentí que esa persona o esa energía que estaba allí, ruin, mala, se vino contra mí con mucha fuerza, que sentí que como si viniera una tropa de caballos encima mío, mas cuando él batió en mí, no sentí
que viniera con fuerza. Sentí que venía con fuerza, más a mí me tocó muy leve. En ese momento yo continué orando, más sentí ahí la fuerza y el poder del Espíritu Santo, y esa energía salió. Esa persona o espíritu que estaba ahí, o el diablo, fue embora, como se dice en portugués, salió corriendo, batió la puerta del lugar donde yo estaba con mucha fuerza, estando la puerta fechada, pasó por la puerta, se sintió cuando salió por la puerta del otro lado, desció por la escala, tumbó una escoba, una basura, no sé cómo se hablará en el español de Argentina, tumbó allí que estaba cerca a la escala o a la escalera esa escoba, y sentí cuando corrió por la escala, desció por la primera puerta y salió del lugar donde yo estaba. Cuando aconteció eso, yo abrí la puerta, salí corriendo detrás de esa energía o ese espíritu, y no vi nada, y fue algo muy extraño porque las puertas estaban cerradas. Yo subí nuevamente al cuarto o a la habitación donde yo estaba y continué orando nuevamente, orando. Y yo le clamaba a Dios: Dios, muéstrame si usted tiene un propósito para mi vida. Y quizás es allí, pastor, donde llega a mi mente el libro de Primera de Pedro 2:9, que dice lo siguiente: ustedes, por ende, sois un pueblo santo, un sacerdocio, una nación santa, un pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Dice aquí en portugués, traduciendo al español, dice: vos por él sois raza electa, sacerdocio real, nación santa, como propiedad exclusiva de Dios, a fin de proclamarles las virtudes de aquel que vos llamó das trevas. Nosotros somos nación santa, pueblo elegido por Dios, para compartir las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable. Y allí estaba la base del propósito que Dios tenía para mi vida, mas en ese momento yo no lo entendí, porque ese es el llamado que Dios le hace a toda persona, a servirle. Ahora, digamos, vos te entregaste en tu cuarto. Ahí hubo todo un proceso de esa energía, de un demonio, un diablo, no sé, que estaba sustentando el vicio, el espíritu de vicio, el espíritu de violencia, la desobediencia a Dios. Todos esos espíritus salieron y vos quedaste libre. ¿Qué pasó al otro día? Al otro día vos ya fuiste a la iglesia, ya agarraste la Biblia. ¿Qué es lo que hiciste? Correcto. Al otro día comencé, durante esos próximos 2 o 3 días, comencé a leer la Biblia. La verdad no comprendía mucho de lo que leía en ese momento, para serle sincero. Más continuaba leyendo y seguía diciéndole a Dios: bueno, Dios, muéstrame el propósito que usted tiene para mi vida y yo te serviré. Cuando de repente llegó una invitación de un amigo que también tiene un testimonio poderoso, testimonio bastante fuerte, porque él vivió conmigo en el mundo, convivió las cosas que convivimos, prácticamente era como otro hermano y una persona que convivió con uno muchas de esas experiencias cerradas. Y este joven ligó para mí, o me llamó, y me dijo: hermano, tengo una invitación para usted. Y yo dije: ¿qué invitación es? Creo que, aunque no sé cuál es la invitación, siento
que es la respuesta que yo estaba esperando. Él me dijo, sí, tengo una invitación para ir a la iglesia. Yo le respondí, ok. ¿Qué día es? Él me habló, ya comenzamos toda esta semana de conferencias, de estudio profético, en el cual tenemos invitado a un evangelista de Estados Unidos, y el programa era todo en inglés. Tenía su traductor, más no es igual. Y yo hablé, ok, voy a ir, dame la dirección, ¿dónde llego? Él me dijo, no, hermano, yo paso por usted. Debido a todo lo que yo estaba viviendo, yo le dije a él, no, hermano, déjame, yo llego a ese punto, voy a ir y les acompaño porque puede ser peligroso para usted. Él volvió y reiteró que no tenía nada que ver, que él era un hombre de Dios y él iba a ir por mí para llevarme a la iglesia. Así fue, yo llegué un día miércoles, ¿sí? O un día cuarta-feira, hablando en portugués. Llegué allí a la iglesia y comenzó esa lucha. El enemigo queriéndome sacar, más yo con la convicción y el llamado de Dios que tenía que estar allí, aunque no comprendía absolutamente casi nada de lo que estaban hablando, porque primero el predicador evangelista era estadounidense y si se me dificulta hablar el portugués, imagínate entender el inglés. Más continué durante esa semana y aconteció algo muy bonito en mi llamada. Debido a todo lo que yo había vivido, yo quería hacer la invitación a muchas personas que me conocían en el mundo, que tenían vidas cerradas también. Quería hacer la invitación a toda mi familia, a mis vecinos. Y en ese momento, yo recuerdo que salimos a comer con ese predicador estadounidense, con el pastor de la iglesia, con el misionario que me invitó, José Luis Liscano. Y fuimos a comer y me dijeron, ¿para cuándo su bautismo? Y yo hablé en el tiempo de Dios. Más porque en mí estaba el plan humano de hacer algo que las personas vieran y sirviera también para sus vidas. En ese momento, yo llego a mi casa esa noche. Al otro día, yo me preparé para ir a la iglesia. Y en ese momento que me preparaba para ir a la iglesia, Dios comenzó a tocar mi corazón. Al siguiente día, yo me encontraba en oración y acontecieron 3 sueños bastante interesantes. Y ahí sentí el llamado de Dios al bautismo. El primer sueño era que yo me quedaba dormido en la misma posición en la que estaba orando. Y en ese momento, en el mismo sueño que acontecía como si fuera real, que yo estuviera ahí dormido, comenzaba a timbrar mi teléfono celular, que era un teléfono de esos sencillos. En ese tiempo no existía nada de redes sociales. Comenzaba a timbrar mi teléfono y yo intentaba responderlo, más había algo que no me dejaba responder esa llamada. Y yo, qué extraño, despertaba, me volvía a quedar dormido y volvía a acontecer el sueño exactamente igual, que me volvían a llamar. Así fue la tercera vez, oré a Dios y dije, no, espera, esto es algo diferente, algo está aconteciendo acá. Luego seguí orando, volví a quedarme dormido y esta vez había una luz. Yo iba caminando y había una luz que me estaba quitando el paso, que estaba intentando, ¿sí?,
Más era como una persona, más yo no lograba ver el rostro ni cómo era esa persona porque había mucha luz. Más en ese momento, un momento yo paré y sentí que esa luz me abrazó. Tuve ese sueño, yo dije, es muy extraño, sueño 3 veces con la llamada, sueño una vez con una luz que me quiere dar un abrazo. Continué yo orando, volví a quedar dormido porque estaba bastante agotado. Y en ese momento que estaba postrado en el suelo, en el piso, orando, quedé dormido nuevamente. Después de largas horas de oración, quedé dormido nuevamente allí, en posición ahí fetal. Y en ese momento tuve el sueño que estaba así dormido y que algo me tomaba en sus brazos o alguien me tomaba en sus brazos, mas yo no lo veía porque era muy grande. Y me trataba de alzar, de elevar. En ese momento yo despertaba en el sueño y intentaba, como cuando se va a caer, agarrarme del piso, de lo que yo encontraba, intentando agarrarme. En ese momento me levanté, logré el nombre de Dios, adoré el nombre de Dios y entendí cuáles eran esos 3 sueños y comprendí ese propósito que te estoy hablando de Primera de Pedro. En ese momento Dios lo que me quería decir era que Él me estaba haciendo la llamada a ese paso constantemente, más había otra persona que era el enemigo que quería no dejarme contestar esa llamada. Por otro lado, Él me mostró en el segundo sueño que era que yo estaba andando en un camino oscuro y era la luz que me quería abrazar, era la luz que me quería atrapar, era la luz que me quería bendecir y tener en sus brazos. En el tercer sueño, yo lo vi a Dios porque significaba que Él quería, ¿sí?, tenerme en sus brazos, bajo sus asas, como lo dice el texto bíblico, o bajo sus alas, ¿sí? Quien mora bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en ese momento yo comprendí que yo no precisaba hacer un plan para que todas las personas miraran mi conversión y tuvieran un cambio en sus vidas también. Porque en ese momento quien precisaba de Dios y quien tenía que llegar a los pies de Dios era yo. No era mi familia, no eran mis amigos, era yo el que tenía que dejarme alcanzar y tomar una decisión de vida para vida eterna en mi vida. Y allí fue, yo esa mañana, en la mañana siguiente, luego de tener esos sueños, porque fue tarde noche, en la siguiente mañana me arreglé para ir a la iglesia. Ya llevé mi ropa allí para el bautismo, para tocar mi ropa que llevaba, mi toalla de secarme, mi ropa interior. Y en ese momento batí la puerta del cuarto de mi madre, y le hablé: madre, preciso que me acompañes hoy a la iglesia. Ella dijo: más, yo estoy feliz porque estoy yendo a la iglesia. Y yo le dije: vamos, que tengo una sorpresa para ti. Ella decidió acompañarme, no entendía por qué yo llevaba un bolso grande con ropa, porque no se dio de cuenta, yo llevaba un bolso grande. En ese momento llegué a la iglesia y le dije al pastor: sé que no está ni programado mi bautizo para hoy, el bautismo no está programado para hoy, mas yo decidí bautizarme hoy. Allí hice una ceremonia hermosa con unos lobores hermosos, con mi texto favorito que era el Salmo 23, que siempre me acompañó incluso en mis caminares errados, y Josué 1:9 y Filipenses 4:13. Y fue allí, llegué a las aguas del bautismo con una gratitud con Dios por lo que había hecho. Ahora comienza la persona a entender cuál era ese propósito por el cual yo le oraba a Dios, cuál era ese propósito que Él tenía en mi vida.
En el libro de Apocalipsis, pastor, capítulo 14, versículo 6, nos dice lo siguiente: y vi otro ángel volar en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese era el propósito del llamado. Nosotros fuimos llamados a dos cosas: adorar, louvar a Dios y servir. Amén. Solo que nosotros hemos olvidado esa posición. En ocasiones creemos no que Dios va a trabajar por nosotros, sino que creemos que Dios trabaja para nosotros. Y ahí comenzamos a cambiar el orden. Y cuando cambias el orden, no hay bendición. Así que, Correcto. para organizar un poquito para los hermanos que están escuchando, ¿no? Entonces vos tenías una vida lejos de Dios, terrible, llegaste a un vacío espiritual, te arrepentiste en tu cuarto, no fuiste a ninguna iglesia, nada, te arrepentiste, estuviste orando muchas horas, después tuviste unos sueños, llegó un hermano, te dio una invitación para ir a la iglesia, estuviste en la iglesia, te bautizaste y decime, después que te bautizaste, vino tu conversión, hablas con Dios, todo, pasaron 15 años de esto. Hoy, ¿dónde estás viviendo? Ok. Bueno, la respuesta es algo larga, mas en el momento que yo me bautizo, comencé a sentir ese amor de compartir a otros lo que Dios había hecho en mi vida. En ese momento comenzó, junto con esa persona, misionario José Luis Vizcano, que fue el que me hizo el convite, me conocía desde el mundo. Comenzamos un proyecto que en ese entonces tuvo mucho éxito en Colombia, que era el ministerio, o en mi ciudad, que era el Ministerio de Evangelismo Suma. Inició una iglesia allí del barrio Poblado. Esa iglesia tenía como nombre Emanuel, y comenzamos con ese evangelismo integral y comenzamos a activar todos los hermanos de la iglesia y otras iglesias en la acción del evangelismo, el evangelismo práctico, aplicando lo que nos enseña el libro de Isaías 58 sobre el verdadero yeyún, ¿sí? Y comenzamos a hacer ese trabajo, mas en otra ocasión voy a contarles una parte de mi testimonio que fue algo fuerte. A los pocos meses de yo aceptar a Jesús en mi vida, mas Dios siempre nos da la victoria cuando nos sometemos a Él. Y yo sé que va a tener otra invitación nuevamente, y voy a contar esa parte donde Dios nos hace vencedores, mas el enemigo nos quiere llevar a la... En ese momento comenzamos con ese ministerio. Luego pues creció tanto que cada quien comenzó a el ministerio, que cada quien comenzó a tener sus ministerios, y ahí se a diferentes lugares de ciudades, así, sí. En ese momento, pastor, comencé yo a pedirle a Dios algo más. Yo siempre quise ser pastor, más en un momento tenía miedo de que mi corazón se convirtiera en un corazón duro y que solamente trabajara para Dios por un bien económico, y eso no era lo que yo quería. Y fue allí donde yo me comencé a preparar, a hacer capacitaciones, a prepararme. Y en algún momento de mi vida comenzó la razón por la cual yo llegué aquí al país.
Primeramente, yo perdí parte de lo que yo tenía. En un momento yo necesitaba salir del país. Comencé a orar a Dios, a pedirle que Él me mostrara el lugar a donde yo debía ir a servir. La verdad, para ese tiempo, saliendo de pandemia, me salió una oportunidad para ir a trabajar en España. Allí conozco a algunas personas. Me salió una oportunidad de económicamente podría ser buena para yo recuperar y ayudar a muchas más personas. Mas en ese momento todo comenzó a no dar cierto, a cambiar. Todo estaba ya preparado y de repente todo dio negativo. Ya en ese tiempo yo estaba hablando con la persona que hoy es mi esposa. Estábamos realizando bastante oración, bastante madrugadas con Cristo a través de un programa de un pastor brasilero, Fernando, y allí comenzamos a orar por ese propósito. Ella siempre me decía, ven para Brasil, aquí hay buenas oportunidades, aquí vas a trabajar, aquí. Y le voy a ser sincero, pastor, a mí nunca me gustó Brasil. Primero porque ya me da una vida errada, más luego me volví muy conservador. Todos mis hábitos, costumbres cambiaron o mudaron. Y yo no gustaba ese país, mas yo no se lo expresaba a ellos. Más en mi mente yo decía, Dios, ¿yo qué voy a hacer en ese país? Y todo es ruido, es corrompido, una sociedad desenfrenada, sin muchos principios, valores, quizás hasta vaya a ser perjudicial para mí, porque no quiero estar perdóneme la palabra, más en mi mente decía, yo no quiero estar en Sodoma y Gomorra. No voy a salir de mi país a ir a un lugar peor. ¿Qué futuro puedo esperar para mí o para mis futuros hijos en un lugar así? Y en ese momento, pastor, en una madrugada con Cristo, disculpe, el pregador que yo no conocía, que no conocía mi condición, que no sabía por lo que yo estaba orando, de repente habló lo siguiente. Yo estoy hablando quizás, o Dios está hablando hoy quizás, para una persona que está esperando una respuesta de Dios, porque Dios tiene una misión para esa persona. Y esa misión es ir a otro lugar, a otro país, mudando todo, cambiando todos los preceptos y lo que Él quiere. Mas al final, esa persona está pensando en otras cosas más. Dios quiere bendecir a esa persona. Dios quiere cumplir un propósito con esa persona, y esa persona está rechazando el Espíritu Santo. Porque no es en el lugar que Él quiere, es en el lugar que Dios tiene ya planeado. Pastor, sentí ese llamado tan personal que comencé a llorar y le dije a Dios, yo no gusto de ese país, mas usted hoy habló, este siervo escuchó y este siervo va a obedecer. Qué bueno. En ese momento le timbré a mi novia, mi enamorada, que hoy es mi esposa, y le dije, voy para Brasil. Ella me preguntó cuándo. Yo dije, cuando sea el tiempo de Dios. Si el tiempo de Dios es mañana mismo llego a Brasil. Si el tiempo de Dios es en un mes, 2 meses, un año, llegaré.
hacer en el tiempo de Dios. Pastor, todo dio cierto supremamente rápido. Se consiguieron los pasajes porque yo no tenía dinero, se consiguió el préstamo para presentar allí en la consulado al ingresar ahí en la Policía Federal, se consiguió los vuelos de avión, se consiguió mi pasaporte, que fue algo que no había sido posible porque parte de que yo no viajara a España fue que en el momento que yo iba a sacar mi pasaporte para viajar a España, no habían citas, sino estábamos en el mes de junio y no habían citas sino hasta para el mes de enero. Y parte que no dio cierto el viaje a España fue eso. Más cuando yo acepté el plan de Dios de venir a Brasil, de repente tomé mi teléfono, que por supuesto nunca respondía en ese teléfono ahí en la oficina de pasaporte, y repentinamente me respondieron, me sacaron una cita o presentarme al siguiente día. Allí yo fui, llevé mi documentación, pagué el precio de esa documentación y a menos de una semana yo ya tenía mi pasaporte. Fue todo muy rápido. Qué bueno. Y yo dije, claro, esto es de Dios. Y yo pegué un vuelo en el mes de agosto y me vine para Brasil. 9 horas de viaje hasta Sao Paulo. Un vuelo muy tranquilo porque yo tengo temor a los viajes a las alturas, tengo pavor a las alturas, mas fue un viaje tan tranquilo que yo sentía que Dios estaba controlando todo. El avión no tuvo turbulencia, llegamos aquí tranquilos y allí comenzó mi ministerio en el área de misionario. Comenzó mi trabajo compartiendo con las personas que lo necesitan, llevando a cabo lo que nos enseña el libro de Isaías 58, el verdadero Yeyún, enfocando lo que nos habla aquí en el libro de Joao Juan, capítulo 21, del 15 al 19, donde Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y ese empobado, lleno de pasión, le respondía, sí, maestro, claro que te amo. Y el maestro, comprendiendo su corazón, le hizo 3 preguntas, esa misma pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él se respondía, claro, maestro, que te amo. Y él dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, apacienta mis corderos. Y fue allí donde yo comencé a comprender mucho más el propósito que tenía mi oración en ese entonces, que le pedía a Dios que me mostrara un propósito para mi vida. ¿Y cuál era mi misión? Cuando nosotros conocemos, pastor, nuestros orígenes, cuando nosotros conocemos la profecía, los tiempos que estamos viviendo, cuando nosotros comenzamos a comprender quién es Dios y en realidad quiénes somos nosotros, es allí donde se comienza a ejecutar el plan de Dios en nuestra vida. Allí comprendí que mi trabajo no era dirigir una iglesia, que mi trabajo era apacentar las ovejas. Y parte del trabajo que yo hago como misionario es apacentar esas ovejas, trabajando de la mano con los pastores de diferentes iglesias y denominaciones y haciendo un trabajo bastante diferenciado e importante, porque, pastor, todo el cristianismo es un complemento. Lo primero que nosotros llevamos en la experiencia de las palestras de nuestras iglesias
y el acompañamiento que llevamos junto con los pastores y apoyo a los pastores es el dar a conocer a la iglesia que para tener una vida íntegra con Dios precisamos tener una salud o una saúde íntegra, donde va la saúde física, saúde espiritual, saúde emocional y social, saúde económica o salud económica, finanzas y nuestra salud social. Cuando la iglesia comienza a comprender eso, comenzamos a fortalecer 3 campos importantes para el desarrollo espiritual de todo cristiano. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es útil y necesaria para instruir, corregir, orientar, y que debemos estudiarlas porque en ellas nos parece que encontramos la vida eterna. ¿Por qué encontramos la vida eterna? Porque es que la que nos muestra quién es Jesucristo y cuál fue el plan que Él vino a cumplir para que nosotros nos encontráramos con esa vida eterna y con el valor de la fuente de la vida eterna. 3 factores importantes: estudio de la palabra, oración y por último y no la menos importante, el evangelismo o la misión. ¿Por qué estos 3 puntos son importantes, pastor? Porque últimamente el pueblo se comienza a enfriar porque tenemos una dependencia hacia el hombre. Entonces queremos que el pastor sea el que desarrolle nuestra vida espiritual, o que el hermano, o presbítero, o anciano, o nuestro familiar sea el que ejecute la vida espiritual por nosotros, que ore por nosotros por los milagros, para que oren por nosotros por nuestras transformaciones, ¿sí? Mas terminamos olvidando que la vida espiritual es una vida espiritual personal. Nosotros precisamos ir a la iglesia, escuchar la palabra, mas precisamos tener una comunión personal también con Dios. Porque es como usted ir a la escuela a ser formado, ¿sí? Y no hacer nada en casa, no hacer una tarea o no prepararse para una evaluación, no prepararse para una actividad. Disculpa. Entonces allí, eso es lo que nosotros recalcamos: el estudio de la palabra personal, la oración. ¿Por qué la oración, pastor? Hoy en día nosotros precisamos de una comunión constante en la oración personal, ¿sí? No solo limitarnos a la oración formal, por así decirlo, que es la que hacemos de Joel o de rodillas en la mañana al salir a trabajar, o en la noche cuando llegamos a casa, sino en realidad es tener una oración constante y diaria y durante todo el día. ¿Cómo así que una oración constante durante todo el día? Si es aquella que cuando vamos en la rúa vamos meditando en Dios, vamos hablando con Dios. Quizás muchos dirán, no, es que te estás volviendo loco, ¿no? El mundo piense lo que quiere. Mas es allí donde nosotros comenzamos a relacionarnos con Dios como un amigo. Es allí donde se abren los portales del cielo para conocer a Dios de verdad. Es allí cuando pegamos un ómnibus. Este trabajo lo estás haciendo en las iglesias, ¿no? Y si los pastores te quieren invitar a la iglesia, ¿vos te movés en qué área? Por ejemplo, estás en Río de Janeiro, ¿no? Sí. Actualmente he hecho un trabajo bastante diferenciado. En un tiempo lo realicé en el área de barrios de aquí de Río de Janeiro, como para el lado de Barra, algo de algunos barrios de aquí, más en realidad vamos donde nos hacen la invitación.
¿Por qué vamos donde Entonces, nos hacen la invitación? ¿cómo puede conectar la gente? ¿Cómo se puede conectar contigo? Bueno, allí tenemos mi teléfono, no sé si ahí salga ya, que es A ver si es 21 98 media, ¿sí? 232 635, o en el Instagram. No sé si sale allí. Va a salir. No sé si queda registrado en la parte de abajo y abajo. Más vamos donde el pastor nos invita. ¿Y cuál pastor? El pastor del cielo, el pastor Jesucristo. Porque es él el que toca al pastor de iglesia para que el pastor abra las puertas, para que su iglesia sea bendecida, o como se habla aquí en portugués, abençoada. ¿Por qué? Nuestras palestras, nuestro trabajo, nosotros no cobramos nada a estos pastores o a esas iglesias, porque nosotros hacemos un trabajo diferenciado, mas nosotros como misionarios precisamos, y teniendo una familia, precisamos algo de que vivir, mas nosotros no generamos ningún costo por el trabajo que hacemos. Nosotros visitamos las iglesias, las fortalecemos en todos estos ámbitos de salud que yo le hablé, salud física, mental, emocional, espiritual. Y comienza la iglesia a crecer, a fortalecer, porque una iglesia que tiene buena salud o buena salud es una iglesia, pastor, que fácilmente va a la rúa o sale a la calle, así, parar o hablar, sale a bater una puerta, sale a tocar una puerta, sale a hablar de Jesús, sale a hacer una misión, sale a compartir el pan o el pan con el necesitado, y comienza en ese momento, como lo dice el libro de Isaías 58, Dios a sumar a los que van a ser salvos. Es allí cuando comienza ese hermoso ministerio de Jesús en la vida de las personas a través de la obra del Espíritu Santo. Y es allí cuando la iglesia no solo comienza a crecer en Dios, la iglesia comienza a crecer económicamente, porque Dios es un Dios de multiplicación. Él no solo multiplica a las personas, Él también multiplica las bendicios o las bendiciones espirituales, materiales, ¿sí? Porque un ejemplo, en el momento en que la iglesia está siendo bendecida o abençoada y comienzan a llegar más personas, esta iglesia tiene que crecer, esta iglesia tiene que formar más personas. Entonces eso se va a ver reflejado en los diezmos de las ofertas, o como se habla en español, en diezmos y ofertas y ofrendas. Y la iglesia va a comenzar a tener unas capacidades económicas, unas capacidades espirituales, y sobre todo, pastor, porque a la iglesia hacer evangelismo y participar en la misión, esta se va a fortalecer. Amén. Trabajando, el Señor va acrecentando, ¿no?, los frutos. Misionero, estamos llegando al final del programa, amén. Quería pedirte que ores por nuestros oyentes, amén. Está bien. ¿Por algo más, pastor? Por lo que está en tu corazón, amén. Soltá una palabra profética, lo que está en tu corazón. Quiero terminar primero diciendo que si alguien aquí está escuchando y está orando por un propósito de Dios en su vida, escuche la llamada de Dios, abra la puerta de su corazón y dé la oportunidad de que Dios haga algo maravilloso en su vida, porque Dios está llamando para salvación y para vida eterna. Vamos a orar. Querido Dios, en ese momento nos presentamos delante de tu presencia tal y cual como somos. En ese momento clamamos a ti para que tú, a través de la influencia del Espíritu Santo, toques nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Para que tú nos uses como una herramienta de tu amor, encontrando el propósito por el cual fuimos creados. Y ese propósito es reconocer que eres el único Dios verdadero,
que eres el único digno de toda alabanza y loor, y que hemos sido llamados a tu servicio. Hoy clamamos a ti por cada una de las personas que nos están escuchando y que están viendo este canal, para que tú abras los portales del cielo y derrames lluvia de bendiciones o de benzos sobre cada una de las personas y familias que están escuchando este programa. Clamamos a ti para que esas personas hoy tengan un encuentro contigo y para que cada vez podamos predicar y fortalecer las iglesias, para que esas estén enteramente preparadas para el retorno de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y así, todos de manos dadas o de manos tomadas o trabajando juntos, podamos expresar en el momento en el que el cielo sea abierto como un pergamino y tu Hijo comience a descer o a bajar junto con su galardón, nosotros podamos expresar todos juntos de la mano: ese es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y entonces todos podemos entrar al gozo del Señor, al gozo de su presencia, allí donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni tristeza, ni llanto, porque todo ha sido hecho nuevo. Perdona nuestros pecados y dirígenos durante este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Estamos atentos a una próxima invitación para contar parte de otro testimonio de lo que aconteció en mi vida luego de los 3 meses que yo llegué a la iglesia. Es un testimonio bastante fuerte, es un testimonio bonito y Dios continúa actuando, bendiciendo su ministerio junto allí con su esposa y los demás integrantes de la iglesia. Y esperamos muy pronto estar en su iglesia y poder seguir sirviendo a todas las personas que están precisando hoy de la palabra de Dios. Y podamos, como una gran familia, preparar a otros para el reino de los cielos. Y si algún pastor está escuchando o nos está visitando hoy en este canal, le invito a contactarme, le invito a hacernos el convite para que nos, como misionarios, podamos hacer la visitación a nuestra iglesia y podamos trabajar de manos dadas junto con su ministerio para fortalecer las iglesias y de esa manera estar todos enteramente preparados para el encuentro con nuestro Dios. Muchas gracias, pastor. Amén, gracias a vos. Que Dios te bendiga ricamente, misionero, tu vida, tu ministerio, tu esposa, familia y finanzas. Amén. Entonces, amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, misionero, pastor, gracias por haber estado acompañando nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrelia. No se olvide de compartir este video para que otras personas puedan saber y contar sus testimonios. Dios los bendiga ricamente. Los espero en el próximo programa. Bendiciones a todos. Gracias. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.